características climáticas con vientos fuertes, ya es necesario considerar, ¿no? O tal vez la elevación del puente, la ubicación del puente, considerar cargas laterales, horizontales, por efecto del viento, ¿no? Entonces podrían representarse de esta manera y actuarían de la misma forma sobre la estructura, ¿no? Del puente. Pero esta vez es la estructura transversal, ya no es la estructura longitudinal, digamos, del puente. ¿Ok? En el caso de edificios o edificaciones o estructuras de ese tipo, ¿no? Podría darse este tipo de cargas, por ejemplo, utilizarse este tipo de simulaciones para representar el efecto que causan los sismos, ¿no? Los terremotos en una estructura. Generalmente los sismos, si bien son cargas y esfuerzos bastante complejos, los sismos, para su estudio, ¿no? Porque tienen una serie de componentes. Las fuerzas de los sismos, cuando ocurre un sismo, sobre todo en las zonas que son susceptibles, ¿no? De este tipo de fenómenos físicos, digamos, causan una serie de esfuerzos en las estructuras, ¿no? De diferentes tipos. Se ha estudiado que son también esfuerzos tipo onda, por ejemplo, ¿no? Ondas que van recorriendo con una cierta energía a través del suelo, por ejemplo, ¿no? Pero hay sismos también que tienen diferente naturaleza, ¿no? Entonces esos sismos causan fuerzas horizontales, fuerzas verticales, una serie de fenómenos sobre las estructuras, incluso dependiendo del tipo de suelo, ¿no? Del tipo de suelo en el cual está sostenida la estructura, va a variar también el tipo de esfuerzo y la forma en la que llega el esfuerzo a la estructura. Pero una de esas tantas componentes de un sismo podría ser, o una forma de representar podría ser con cargas horizontales, ¿no? Porque al final, en algún tipo de sismos, porque hay varios, las estructuras se mueven horizontalmente, ¿no? O sea, en realidad el suelo se mueve horizontalmente, pero eso causa en la estructura un fenómeno como si estuviéramos aplicando fuerzas horizontales. Entonces, se puede, digamos, aplicar esto en diferentes situaciones. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros para analizar la estructura cuando está sometida a este tipo de cargas? Un dato muy importante que nos va a hacer cambiar los criterios y los supuestos que vamos a asumir para resolver la estructura es el tipo de apoyo. ¿Ok? Esta estructura, este pórtico, está apoyada en el suelo. En este caso, como es bastante sencilla la estructura, está apoyada en sus dos puntos inferiores, las partes inferiores de las columnas, obviamente, ¿no? Y está apoyada al suelo de alguna manera. Entonces, dependiendo del tipo de apoyo que nosotros conceptualicemos, ¿no? Que también depende mucho de el tipo de apoyo que va a ser posible materializar, ¿no? Al momento de construir. Entonces, ese es un dato muy importante. Obviamente la geometría de nuestro marco, además de las cargas, también es importante. En este caso, para ilustrar, digamos, un ejemplo, el texto está marcando que las columnas o elementos verticales tienen una altura H minúscula, a pesar que está un poco borrosa la letra, y una luz de viga o longitud, digamos, de L minúscula. Este elemento de acá, si bien trabaja como una viga, se puede perfectamente llamar viga, también se conoce con el nombre de trave, ¿no? En el texto van a encontrar que se refiere a este elemento horizontal como un trave. Simulando un poquito o haciendo una analogía, imagínense una silla, entonces tienen algunos elementos a veces al medio, ¿no? No siempre superiores, sino a veces al medio, para darle más rigidez a las patas, ¿no? Entonces, en este caso, a las columnas de la estructura se pueden colocar elementos superiores o elementos intermedios de alguna altura, y eso lo que trata de hacer es rigidizar la estructura. Entonces, es un trave, por eso se llama un trave, también estos elementos se los conoce así.
Ahora, otra característica importante, no se olviden, al igual que hemos analizado en el caso de las cargas uniformemente distribuidas, que actuaban perpendiculares al eje de los elementos tipo viga, ¿no? Las cargas horizontales uniformes estaban aplicadas de forma perpendicular al eje. En este caso, las cargas laterales, digamos, horizontales, están en la misma línea del eje, ¿no? Se podría decir que es una carga tipo axial, digamos, porque está actuando sobre el eje de la viga. Esa es una diferencia. Y la otra es, no se olviden, entre marcos pórticos y cerchas, por ejemplo, o armaduras, las uniones, estos puntos donde se unen los elementos verticales con los horizontales, son rígidas, ¿no? Son rígidas. Si bien eso es bastante difícil de materializar y por eso habíamos también asumido nosotros, en el caso de las cargas uniformes, una cierta distancia en la cual trabaja como una viga simplemente apoyada, la parte central de la viga, y hay una cierta distancia o longitud que queda remanente de la viga que sigue empotrada en el extremo, ¿no? A la columna. Esas uniones, hemos dicho, es un poco difícil de materializarlas, ¿no? En la parte constructiva. Es más difícil cuando son elementos tipo madera o acero, porque en ese caso hay que poner algunos dispositivos aquí para que sean sumamente rígidas las uniones. En acero tal vez se puede rigidizar con la cantidad de pernos o planchas que se coloquen, ¿no? Mientras mayor es la cantidad, menos flexible es esa unión, más rígida. En hormigón tal vez es un poco más sencillo porque se podría intentar encofrar de una sola vez columna viga, que no es lo habitual, no es lo convencional, ¿no? Pero se podría intentar para vaciar un solo elemento, ¿no? Monolítico. Pero es difícil, ¿no? Es difícil encontrar esos casos. Ahora, el hormigón, hemos dicho que los aceros internos del hormigón proporcionan, por supuesto, un grado de rigidez, ¿no? Porque tienen continuidad entre la viga y la columna, los aceros. Entonces, bueno, es importante considerar que esto es rígido, las uniones, y el tipo de apoyos. El primer tipo de apoyos que está mencionando aquí el texto está acá. Obviamente por la nomenclatura que usa este texto, que es de origen en realidad americano, digamos, y esta es una traducción, digamos, del texto original, denomina apoyos articulados, también le llama soportes, ¿no? A los apoyos. Nosotros vamos a entender esto como que la estructura, por supuesto, en esos apoyos, en este tipo de apoyos, trabaja como articulaciones, eso es correcto, ¿no? En eso vamos a coincidir. Pero nosotros los conocemos con otro nombre, esos apoyos, ¿no? Nosotros los conocemos como apoyos fijos, ¿no? Que son esos que se representan también con un triángulo, ¿no? ¿Cuántas reacciones tenemos en esos apoyos fijos? 2, ingeniero. 2 reacciones, ¿no? ¿De qué tipo son esas reacciones? ¿Cómo son? Horizontal y vertical, ingeniero. Ya. Entonces, en el tipo de apoyo fijo, como le llamamos nosotros, tenemos una reacción vertical y una reacción horizontal en cada uno de ellos, ¿no? Y nosotros los conocemos como apoyos fijos, aquí los está llamando articulados. De todas maneras, sí funcionan como articulaciones. Si ustedes revisan cómo trabaja una articulación puede ser, por ejemplo, un elemento, obviamente la parte fija está empotrada al piso, ¿no? El soporte, pero la columna al soporte puede estar materializada a través de un pasador, ¿no? Un tipo perno, digamos, que atraviesa, por ejemplo, la columna, ¿no? Y obviamente, en los dos casos, si bien el apoyo, al ser fijo, no permite que la estructura se mueva ni horizontal ni verticalmente, es decir, no permite que la estructura descienda de este punto, ni obviamente suba, o sea, y tampoco permite que haya un movimiento izquierda, ¿no? Está fijo el. Pero al tener una
tipo articulación o rótula o bisagra, si quieren llamar, tienen varios nombres, ese tipo de materializaciones, a través de un perno, un pasador. Las columnas, ¿qué pueden hacer? Lo que sí pueden hacer las columnas es girar, ¿no? Sí pueden girar. O sea, no hay nada que se oponga al giro de las columnas. Entonces, en ese caso, cuando pueden girar las columnas, no existe la reacción tipo momento. Porque si hubiese una reacción tipo momento, el momento evita, esa reacción del suelo o del soporte evitaría que giren. Pero en este caso son libres de girar. Por eso trabaja con una articulación o una rótula, ¿no? Esta es la forma en la que la estructura se va a deformar, ¿no? Imagínense, nosotros aplicamos la carga P, es como si estuviéramos empujando el marco de forma lateral. Estos puntos cuya posición antes de la carga era en la parte de la unión viga-columna, una posición original, va a cambiar. Esos puntos van a cambiar de posición por el efecto de la carga a otra posición, ¿no? Se van a recorrer en el sentido de la fuerza. Y esa modificación de la posición de los puntos la vamos a conocer como desplazamiento. ¿Ok? Entonces, esta distancia que los puntos, en este caso los puntos superiores, ¿no? Porque no se olviden que los apoyos están fijos al suelo. Pero los puntos superiores, al aplicarse la carga, la fuerza externa, se van a desplazar horizontalmente, van a cambiar de posición a una posición final diferente. Entonces, va a haber un desplazamiento de esos puntos. Esos desplazamientos, bueno, las distancias que son desplazamientos se pueden representar de muchas maneras. Una de las clásicas es con esta letra griega delta, ¿okay? Que es como un triangulito también. Entonces, delta va a ser el desplazamiento de estos puntos. Obviamente los apoyos están fijos, entonces no se mueven, ¿no? Van a mantener su posición, ambos. Pero si se fijan bien, como sí permite un giro en la base, por el tipo de apoyo permite el giro, ¿no? ¿Qué va a pasar con este elemento o los elementos verticales? Lo que van a hacer es girar. Es como si sostendrían ustedes con sus dedos en la parte inferior un lápiz, una regla, lo que fuese, y empujan la regla a la parte superior. La regla lo que va a hacer es se va a inclinar, es decir, va a girar, pero el punto de apoyo sigue fijo, no sigue inmóvil, digamos, en su posición original. Entonces las columnas simplemente se mueven, rotan, ¿no? Muestran un ángulo, abren un ángulo, es como si tuviéramos el elemento vertical y de repente se inclina. Entonces abre un ángulo acá, ¿no? Ese es un ángulo de rotación. Entonces está rotando alrededor de un punto. ¿Qué punto? Los apoyos. ¿Listo? Pero está rotando. No pasa lo mismo con el elemento viga. Con el elemento viga, al ser empujada la estructura, ¿cómo se va a deformar? Estas líneas que se ven, digamos, estas líneas que se ven punteadas aquí, que representan la estructura deformada después de aplicada la carga, ¿no? Obviamente está siendo exagerado para efectos de la explicación, la deformación. Podríamos estar hablando de deformaciones muy pequeñas, digamos, ¿no? Estos desplazamientos delta podrían ser centímetros, milímetros tal vez incluso, ¿no? Obviamente todo depende de la magnitud de la carga y de las características de la estructura, o sea, qué sección tienen estos marcos, ¿no? Qué área tienen transversalmente, qué inercia, de qué material están hechos, etcétera, etcétera. Muchos elementos que van a determinar las magnitudes de estos desplazamientos y el tipo de deformación que va a tener, el tamaño de deformación que va a tener. Pero, exagerando para la explicación, de todas maneras pasaría esto, ya sean con magnitudes muy pequeñas o magnitudes ya no deseadas muy grandes, digamos, ¿no?
¿Qué va a pasar con el elemento tipo viga o trave? Lo que estamos viendo acá y que se ha analizado, y es un supuesto que nosotros vamos a hacer, es que esta viga o trave se deforma, por supuesto, por efecto de la fuerza, pero no mantiene tan bien como las columnas su forma, en el sentido de que las columnas simplemente giran, ¿no? O rotan. En este caso la viga no solamente rota, sino que además sufre una deformación en la cual se curvea, ¿no? Algunos la conocen como también una especie de pandeo, ¿no? Se pandea la viga en este caso, ¿no? Se deforma. Entonces, si ustedes, aquí está muy sutilmente, y eso es lo que pasa en la realidad, pueden ser, como les digo, milímetros de deformación en cualquier dirección, la viga lo que va a hacer es curvearse. Al curvearse, se ha estudiado que el efecto va a ser de una doble curvatura. Es decir, en una primera instancia, la viga es como si estuviera doblada, si ustedes quieren, deformada hacia abajo, o sea, con una curvatura cóncava, digamos, y llega en algún lugar, en algún punto en el que cambia esa curvatura, de ser cóncava a ser convexa, es decir, de tener una cierta pendiente y una cierta curvatura hacia abajo, cambia a una curvatura hacia arriba. Es lo que pasaría si ustedes sostienen, por ejemplo, un elemento, entre comillas, relativamente flexible, no muy rígido, ¿no? Tal vez una regla, como a veces ejemplificamos, o algún elemento así flexible, y lo comprimen, ¿no? Lo apretan de los dos extremos. El elemento en cierto momento, dependiendo de la fuerza que ustedes apliquen, se va a empezar a curvear, ¿no? Entonces, existen varios momentos de curvatura. Puede ser un momento en el que en un solo sentido, ¿no? Como una sola U. Cuando pasa eso, está trabajando como si tuviese en los dos extremos los esfuerzos, ¿no? De compresión, digamos, y la curvatura es uniforme. Pero si ustedes siguen aplicando fuerza, puede ser que de hecho van a poder observar, y en laboratorio y en los trabajos de campo se observa, que ese elemento empieza a cambiar de curvatura, ¿no? Hacer esta doble deformación, hacia abajo y luego hacia arriba, ¿no? Cuando eso sucede, lo que está pasando en realidad, podemos interpretar lo que está pasando con ese elemento, es que se está formando en la parte, en algún punto de la viga, se está formando, está trabajando esa viga como si existiese una articulación. No se olviden que aquí hemos dicho que son articulaciones en los soportes fijos o trabajan como articulaciones en los soportes fijos, y aquí de igual manera algo similar a esto. Se está formando una articulación, una bisagra, ¿no? Se está formando. Entonces, esa es una forma de trabajo de la estructura. No es que exista la bisagra o la articulación en la realidad, es algo virtual, o sea, es como si el efecto que tiene en la estructura y para nuestro análisis estructural es como si existiera una bisagra virtual. Por efectos de simplificación y como todavía estamos viendo una aproximación a las estructuras, o sea, son métodos todavía aproximados, nosotros vamos a asumir que ese punto, en el caso de estas estructuras, está, y de hecho se da, digamos, muy cercano o alrededor del centro de la viga. O sea, si esta longitud total de la viga era L, a L medios se va a estar formando esta bisagra. Seguramente en los hechos puede ser que eso varíe un poco, digamos, ¿no? Tenga una aproximación cercana al L medios, pero para efectos de nuestro análisis nosotros vamos a asumir que es L medios. Y no estaríamos mal, no estaríamos lejos de la realidad, estaríamos asumiendo algo coherente, digamos, ¿no? Algo que sí va a suceder muy cercano. Otra
cosa importante que necesitamos analizar en nuestra estructura es cuántos supuestos, cuántas hipótesis necesitamos plantearnos para resolver. Y eso lo habíamos visto también en las anteriores estructuras. Para eso necesitamos saber de qué grado de hiperestaticidad es esta estructura. Y eso ya lo sabemos hacer, tenemos que saber hacerlo muy rápidamente, ¿no? Ustedes ya tienen, nos hemos planteado incluso un par de ecuaciones, desigualdades, digamos, cuando son vigas o marcos o pórticos como estos, se usa un tipo de desigualdad o ecuación, y cuando son armaduras, cerchas, se usa otro tipo de ecuación para verificar su grado de hiperestaticidad, ¿verdad? Pero también hay formas más directas de hacerlo. En el caso de las vigas, marcos o pórticos, que en el fondo se representa eso nuestra ecuación de desigualdad, cada elemento completo, digamos, de una viga o un marco o un pórtico, tiene hasta 3 grados de libertad, ¿no? Que se representan además con las 3 ecuaciones de equilibrio. Entonces, tenemos que contar la cantidad de elementos, multiplicar por 3, por los grados de libertad, y comparar con la cantidad de reacciones. ¿De acuerdo? Esa es la forma rápida de analizar el grado de hiperestaticidad. La otra es, tampoco es complicada, utilizar nuestras ecuaciones que habíamos puesto, ¿no? Que también se refieren a lo mismo, básicamente. Utilizan las reacciones y utilizan el número de piezas. En esta estructura que estamos analizando, ¿cuántas reacciones tenemos en total? ¿Todavía están presentes o ya se han ido? Y dije, creo que son 4 porque son 2 apoyos fijos. Ya, entonces, si en cada apoyo fijo hemos dicho que tenemos una reacción horizontal y vertical, son 2 por apoyo, y en este caso tenemos 2 apoyos. Está bien, es correcto, Kevin, son 4 reacciones en total, ¿no? 2 verticales, 2 horizontales, en los respectivos apoyos. Ok, ahora, ¿cuántos elementos tenemos? Antes en las cerchas, cuando decíamos elementos, como las cerchas están articuladas en cada nudo, es una diferencia, ¿no? En las cerchas todos los nudos son articulaciones en el fondo, no absorben momentos, sino que llegan las piezas y se unen, digamos, transmiten fuerzas horizontales y verticales, pero no momentos. Entonces ahí cada barra horizontal, vertical, inclinada, es una pieza o un elemento, o una parte de la estructura. En este caso, ¿cuántos elementos tenemos en nuestra estructura, en la que estamos viendo de ejemplo? No es una cercha, ¿no? Es un marco. ¿Cuántas barras, si quieren llamar barras? ¿Cuántos elementos tenemos ahí? ¿De cuántas partes está compuesta nuestra estructura? Tres barras y 4 nudos, ingeniero. Y dije, parece que solo es una barra porque solo hay 2 uniones abajo de los pernos, como usted dijo. Y bueno, así se representaría, ¿no? Porque no hay uniones en los extremos. Es correcto. Es correcto la última apreciación. No son 3 elementos. ¿Por qué no son 3 elementos? ¿Por qué no podemos considerar 3 elementos? Si nosotros consideráramos que esto tiene 3 elementos, es decir, 2 columnas y una viga, separados las 3, aquí tendríamos que tener articulaciones. Porque eso pasa en las cerchas. En las cerchas,
todos los puntos de unión son articulaciones, por eso no hay momentos ahí, ¿no? Pero eso es en las cerchas, y cada barra es independiente, si ustedes quieren. En nuestro caso, ya lo hemos visto en el ejemplo anterior, cuando hemos analizado este tipo de estructuras. Hemos dicho que una característica de estas estructuras es que las uniones, estos puntos donde se unen columnas con vigas, son rígidas. Si no, no hubiéramos hecho esta simulación de que se mantiene rígida esta unión y solamente en algún punto existe un momento cero para que trabaje como una viga simplemente apoyada, la parte central de la viga. En la realidad esto no está sucediendo, en realidad es así la estructura. Nosotros estamos haciendo esta simplificación, esta simulación para analizar nuestros elementos, porque trabaja de esa manera, pero no es que esté cortada la viga aquí. Aquí no está cortada, es entera. En los puntos de unión viga-columna son rígidos. Al ser rígidos es como si fuera una sola pieza, no es una cercha. Es lo mismo en nuestro nuevo ejemplo. Estas uniones son rígidas, eso no pueden olvidarlo. ¿Ya? Esa rigidez en las uniones nos diferencia de las cerchas o armaduras a estas estructuras. ¿Ok? Entonces, no son tres elementos separados. Si fuesen separados, yo tendría que dibujar aquí una articulación. Y en ese caso no me complicaría la vida, porque tendría una viga simplemente apoyada, entonces la trabajaría isostáticamente, y tendría dos columnas, que serían sus soportes, punto. No sería tan compleja la cosa. Pero cuando yo rigidizo esto para mejorar el desempeño de mi estructura, ¿no? Ya no tengo tres elementos, tengo un solo elemento que empieza en este apoyo, es la columna, continúa en la viga y continúa de nuevo en la otra columna. O sea, es como si tuvieran ustedes una estructura tipo U invertida, ¿no? Por eso les digo que es difícil materializar esta rigidez perfecta. ¿No? La hipótesis de que estas uniones de acá son perfectas. Es como si fuera un solo elemento. Entonces, al tener yo un elemento completito, tengo solamente 3 grados de libertad en ese elemento. Entonces, comparo 4 reacciones con 3 veces el número de elementos. En este caso, 3 por 1. ¿Cuál es la diferencia entre 4 y 3 por 1? Un grado de diferencia, Inge. ¿Perdón? No te he escuchado, perdón. 1, Inge, sería de primer grado. Exactamente. Como la diferencia es 4 reacciones o 4 incógnitas, tengo 4 incógnitas, 2 y 2 reacciones. Y tengo los 3 grados por cada elemento. En este caso tengo un solo elemento, tengo 3 grados de libertad que me van a proporcionar 3 ecuaciones de equilibrio en ese elemento, ¿no? Entonces, tengo 3 ecuaciones, 4 incógnitas. Por lo tanto, me falta una ecuación para resolver mi ejercicio. Esa diferencia entre el número de reacciones o incógnitas y el número de ecuaciones que yo tengo, en este caso 3, por los 3 grados de libertad de cada elemento, la diferencia entre 4 y 3, en este ejemplo, ¿no? En este ejemplo es 1, es que me determina que la estructura es de primer grado de hiperestaticidad o primer grado de indeterminación. ¿De acuerdo? Entonces yo necesito una ecuación adicional. O, como hemos dicho al principio de la materia, que yo planteo esta ecuación extra. Tengo que empezar a asumir algunas hipótesis, ¿no? Tengo que empezar a asumir
algunos supuestos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser mi suposición? O que me va, esa hipótesis que yo voy a plantear, me va a ayudar a transformar eso en una ecuación. La que acabamos de decir. Si yo he estudiado y yo sé cómo se va a deformar mi estructura, y estoy suponiendo que se va a deformar de esta manera, como habíamos descrito, ¿no? Con una doble curvatura, en algún punto que para nosotros va a ser el punto central de la viga, vamos a tener una articulación o bisagra virtual. No es real, es virtual. Esa bisagra o esa articulación virtual me está proporcionando la ecuación adicional que yo necesito. ¿Por qué? Porque en toda articulación, así como en los apoyos hemos dicho, si este es un apoyo fijo, trabaja como una articulación, aquí también la viga, al centro de la viga, el punto central de la viga, va a trabajar como si fuera una articulación. Y en las articulaciones, ¿qué hemos dicho que pasa? ¿Qué pasa en los apoyos fijos? Tenemos reacciones horizontales, verticales, ¿y qué nos falta? ¿Qué no tenemos como reacción en un apoyo fijo? Si tenemos vertical, horizontal, ¿qué no tenemos de reacción? No tenemos momento, ingeniero. Ya. Entonces el momento es cero, podríamos decir así. Ese momento, esa reacción tipo momento es cero. ¿Se podría decir así? ¿De esa manera se podría? Al no existir el momento, podemos decir que su valor es cero. Es un momento nulo. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿O siguen durmiendo? Tengo solamente 3 alumnos que responden. Va a tener que ser a los únicos 3 que los tomen en cuenta en la lista de hoy. Sí, ingeniero, estamos de acuerdo. Estamos presentes. Manifiéstense, pues. Por favor. Sí, ingeniero. Me siento solo hablando aquí a mi pantalla. Necesito sentirlos vivos. Ya. Entonces, como están de acuerdo en lo que he dicho, no hay objeción. Esta bisagra o articulación que estamos suponiendo que va a trabajar de esa manera en la viga, en ese punto, me da un momento igual a ¿cuánto? Si esta es una articulación. ¿Cuánto tiene que valer el momento en ese punto? Cero, ingeniero. Cero. Exacto. Entonces tengo un punto de momento nulo. O un punto donde los momentos van a ser cero. En el resto de la estructura puedo tener cualquier valor de momento. O sea, va a haber momentos con otros valores en el resto de las estructuras. Pero en los puntos, apoyos fijos, no se olviden, son apoyos fijos. Y en mi articulación virtual de la viga, mi momento es cero. Entonces aquí tengo momento cero en este apoyo, momento cero en este apoyo, y tengo momento cero en el centro de mi viga. Y esa es mi ecuación, la que necesito conocer. Momento cero en el centro de la viga. Para resolver mi sistema de 4 incógnitas, que son las reacciones, con 3 ecuaciones, que son las de equilibrio, más
la ecuación que me va a proporcionar un momento cero, de valor cero, nulo, en el centro de la viga. ¿De acuerdo? Y con eso ya tengo resuelto mi sistema. Fíjense, en el texto, ¿cómo se representa? En el texto tenemos esta imagen en la parte inferior que nos representa lo que estamos diciendo, esta hipótesis que nos hemos planteado nosotros. ¿Ok? Lo que está diciendo nuestra hipótesis es que como tenemos una articulación virtual, nuevamente siempre tienen que estar conscientes de que la articulación esa es virtual, no es real, no es que existe una articulación realmente, sino que trabaja como si fuese una articulación. Lo que nos está ayudando esa hipótesis, ese supuesto, es a decir, bueno, si el momento es cero aquí, yo puedo separar, dividir mi estructura entre puntos de momento nulo o momento cero. En todo lugar donde yo tenga una articulación o mi estructura trabaje como una articulación, en los dos casos, ¿no? Si tuviera una articulación real, también puedo hacer lo mismo. Puedo dividir la estructura entre puntos de articulaciones reales. En este caso no es una articulación real, pero trabaja como una articulación. Entonces también puedo separar mi estructura en esos puntos. Es lo que hace un momento tratábamos de explicar. Uno de ustedes ha dicho, yo veo tres elementos, columna, viga y columna. Si fuese así, yo les he dicho, tendría que tener una articulación aquí. O sea, tendría que tener una unión, pero que no es rígida. No es como si fuese un solo elemento. Entonces, ahí yo tendría una viga, una columna y una columna por separado. Y entonces podría ser el diagrama de cuerpo libre para cada parte. Es decir, que si realmente fuese una articulación, yo podría trabajar esto como una columna simple y separar de toda la estructura y analizar la columna por separado, solita. Podría separar la viga y decir, bueno, aquí empieza, aquí termina, y para mí es una viga simplemente apoyada, y la estudio de esa manera por separado, y luego lo mismo con la otra columna. Entonces, podría hacer un diagrama de cuerpo libre para sus tres elementos. No es el caso de un marco pórtico porque las uniones son rígidas. Yo no puedo separar en esos puntos. Pero en este caso, al suponer que hay una articulación aquí, teórica, no es real, yo puedo suponer que puedo separar en dos partes mi estructura. Es una suposición, una hipótesis para resolver mi estructura. ¿Ok? Entonces, basado en la misma hipótesis, estoy separando. ¿De acuerdo? Estoy separando mi estructura en dos partes. Desde mi apoyo, donde también el momento es nulo, hasta el otro punto nulo, que es una articulación virtual. Y me quedan dos partes, en este caso, iguales y simétricas, ¿no? Fíjense las dimensiones. Altura H, son los elementos verticales, siempre tenía altura A, marco. Y la longitud que era de toda la viga, L, ahora tengo a una parte de mi estructura L medios y en la otra parte L medios, a la mitad. Entonces yo puedo analizar mi estructura por partes, con diagramas de cuerpo libre para cada una de mis partes. Entonces en la parte izquierda voy a tener mis reacciones externas, horizontal, vertical, no hay momentos. En este ejemplo, como estaba planteado, en la parte izquierda está mi carga puntual externa, la carga P. Y tengo estas dos fuerzas, que son fuerzas internas. Si ustedes analizan bien, cuando resolvíamos el método de nudos en una armadura o una cercha,
¿Qué hacíamos en el método de nudos? Todas las fuerzas, las componentes de las fuerzas inclinadas y las fuerzas horizontales y verticales de los diferentes elementos que llegaban a un nudo, se representaba con fuerzas. Algunas se representaba con momento, en el punto, no ve. Ninguna era momento. Esto es lo mismo, es como si tuviéramos un punto aquí, un nudo. ¿Y qué van a llegar a ese nudo? Las componentes de los elementos. En este caso llega una componente horizontal, elemento, y una componente vertical. Llegan dos fuerzas a ese nudo, entre comillas, ¿no? A un nudo que estamos hipotéticamente asumiendo que existe. Y las fuerzas se transmiten de parte a parte a través de esa bisagra. Cuando tenemos una bisagra o articulación o rótula, hemos dicho, de la forma en la que trabaja una rótula, una bisagra, articulación, es permitiendo permitiendo el giro. Al permitir el giro no tengo reacción-momento, solo fuerzas. Pero la bisagra o articulación sí me transmite las fuerzas horizontales y verticales. O sea, no deja que ese punto se mueva, o sea, trata de evitar que se mueva. ¿Y cómo trata de evitar que se mueva? Si yo jalo la parte izquierda de mi estructura hacia la izquierda, voy a jalar también la parte derecha por la articulación. Están unidas por la articulación. Entonces, si yo jalo cualquiera de las dos partes, a la otra parte la estoy jalando. Entonces, estoy creando una fuerza en sentido contrario, ¿no? Y si no solo la jalo, sino que trato de subir una de las partes hacia arriba y la otra hacia abajo, pero trato de subir una de las partes, también voy a jalar en sentido vertical a la otra parte, porque la articulación las une, no están sueltas. Lo único que sí les permite la articulación es que cada una de las partes, la izquierda y la derecha, giren, roten. ¿No? Eso sí les permite. Cada una puede rotar independientemente de la otra. Como en una bisagra. ¿No? Pueden girar, pero no pueden desplazarse solas. Si se desplaza una a la izquierda, la otra también se va a desplazar a la izquierda. Si se desplaza una hacia arriba o hacia abajo, también la otra parte va a querer irse hacia arriba o hacia abajo. Jalada por la bisagra. ¿No? Entonces, eso están representando estas fuerzas. Que en el fondo, como tenemos una sola viga, un solo elemento en la realidad, no son dos, sino es uno solo, estas fuerzas no son externas. Son fuerzas internas dentro de la viga, en ese punto. Entonces, en nuestro diagrama de cuerpo libre tenemos todas las fuerzas externas, para nosotros cargas y reacciones, y las fuerzas internas en ese elemento. Lo mismo a este otro lado, solo que la diferencia es que aquí no hay ninguna carga, para el ejemplo, ¿no? En el ejemplo no hay ninguna carga. Solo tenemos las fuerzas internas y las externas. ¿Cuál es su práctica número 1? ¿Es la práctica número 1 del ciclo o qué número de práctica ya estamos? En la 3. Estamos en la 3, general. Ah, ya estamos en la 3, ¿no? Escucha, este ciclo vamos a tener como 10, entonces. Genial. Ya, la práctica número 3. La práctica número 3, muchachos, va a coincidir en lo siguiente. Fíjense, en el libro ya está resuelta la estructura. Como no tenemos valores numéricos, es decir, estamos trabajando con puros valores algebraicos, o sea, una carga P, una altura H, una longitud L de toda la viga, etc. Son letras, ¿no? Las fuerzas que ven aquí ustedes, las dos reacciones y las dos fuerzas internas en la viga, están con sus valores algebraicos. ¿Ven bien? Fíjense, las reacciones verticales de la estructura, al libro le resulta que es P, la carga P, ¿no? Por H sobre L. P por H sobre L. En unidades tiene coherencia. Si P fuese, nos vamos a dar un valor, 2 newtons o 2 kilonewtons. Aquí nuestra reacción también es una fuerza, debe tener unidades de kilonewtons. Entonces esto va a tener kilonewtons por H, que seguramente será en metros, por decirles,
y la longitud también en metros, ¿no? Entonces metro con metro se va y queda en kilonewton. Si esto fuese kilogramo fuerza, lo mismo, kilogramo fuerza. Si esto fuese K, o sea, kips, esto sería kips, etcétera, etcétera. Cualquier unidad de fuerza, ¿no? Es decir, que la reacción, evidentemente las reacciones me está dando en un valor de fuerza, eso es coherente. Lo mismo estas reacciones horizontales. Tengo P medios, P medios. Eso le está resultando al libro, ¿de acuerdo? Y lo mismo aquí las fuerzas horizontales y verticales de la parte central de la viga, los esfuerzos que se transmiten en la rótula virtual, son magnitudes de fuerza. ¿Listo? Esos son los resultados que le han dado al libro. Nuestra práctica consiste en que ustedes verifiquen esos resultados. Es decir, encuentren las reacciones en los dos apoyos y encuentren la fuerza interna en la parte central de la viga. Y lo que les resulte a ustedes, tenemos que compararlo con estos resultados. Es decir, ustedes ya tienen el resultado en el libro. Lo que vamos a hacer, este ejercicio, es ver si el libro se ha equivocado. Porque puede ser, ¿no? El libro está hecho por seres humanos también, ¿no? Todos los seres humanos nos equivocamos, ¿cierto? Podemos equivocarnos. En este caso, en un libro, hay muchas personas que intervienen, ¿no? En la elaboración de un libro. No solamente están los autores del libro, los que han concebido el libro, también están, en nuestro caso, los traductores, porque este libro original está en inglés. Entonces hay traductores del libro al español, además hay transcriptores del libro, hay dibujantes que hacen los gráficos, un montón de gente, ¿no? Entonces, puede ser que alguien se haya equivocado. Entonces, no sería extraño si encontramos algún defectito en el libro, ¿no? Decir, no, a mí no me da P por H sobre L en esta reacción vertical, a mí me da otro valor. Pero tiene que dar un valor coherente también, ¿no? O sea, un valor primero con unidades de fuerza, etcétera, etcétera. Y además tengo que demostrar eso, ¿no? Pues lo que ustedes van a hacer es encontrar sus resultados, y los vamos a comparar con los del libro, para ver si el libro, en este caso, coincidimos con el libro, ¿no? Decimos, sí, a mí me da lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que hay que hacer en la práctica número 3? ¿Hay alguna duda? ¿Para cuándo sería la práctica, Inge? ¿Perdón? ¿Para cuándo tendríamos que presentar esta práctica 3? Ah, ya, la duda es para cuándo. Entonces no es mucho problema, ¿no? Como ustedes son capísimos, yo creo que lo pueden resolver muy rápidamente. Pero para ser coherentes, digamos, podríamos darnos hasta el lunes o martes, digamos, ¿no? De todas maneras van a subir sus resultados, sus procedimientos, etcétera, de encontrar hasta en la plataforma, digamos, ¿no? Como siempre hacemos con los ejercicios, ¿de acuerdo? Pueden resolverlos en papel, en cuadernitos, no hay problema. Lo transforman, le sacan una foto, lo escanean y lo mandan en PDF a la plataforma, ¿de acuerdo? Está bien, Inge. Ya. Ok. Pistas. ¿No tienen más dudas sobre o sea, la duda es solamente cuándo hay que entregar, pero esa es una duda sencilla, ¿no? O sea, digo, no hay dudas de cómo hay que hacer la práctica, entonces. A eso me voy. ¿Puedo explicar, por favor? Es que yo no la entendí muy bien. ¿Hasta qué parte has entendido? Porque algo has tenido que entender, ¿no? Para que no me retrotraiga hasta el momento cero, ¿no? ¿Qué parte no has entendido? ¿Qué parte no está clara de la práctica? De cómo vamos a hallarlo todo eso. Así, o sea, vamos a hallarlo casi igual que el libro, o tenemos que hacer nosotros, o esa parte, Inge, no la entendí muy bien.
Les voy a explicar. En el libro no está el procedimiento de cómo he encontrado esto. Lo que nosotros queremos con la práctica es tener el procedimiento de cómo he encontrado esto. Ahora, nosotros vamos a resolver y nos va a resultar algo, nos va a dar algo, ¿no? Lo que vamos a hacer es, como el libro ya está resuelto, digamos, ya tiene el resultado, queremos saber si ha llegado al mismo resultado que nosotros. Eso queremos ver. Entonces, en el libro no vas a, no, o sea, no estaría bien que te diga, haz lo mismo que ha hecho el libro. Eso no sería coherente, porque el libro, en ningún lugar del libro vas a encontrar, bueno, no sé, yo no he encontrado, si tú encuentras, una maravilla, el procedimiento de cómo ha encontrado estas fuercitas, no está. Tal vez en la parte de explicación, si tú lees el libro, puedes encontrar un poco eso, ¿no? La explicación, pero no vas a encontrar un procedimiento, digamos, ¿no? O sea, una matemática, una álgebra, no vas a encontrar. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es justamente eso, hacer el ejercicio para ver si nos da lo mismo. Eso es la intención de la práctica, el objetivo de la práctica, verificar estos resultados, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo van a hacer? Si yo tengo esta estructura, porque en realidad es esta estructura, en realidad, ¿no? Esta. Lo que yo voy a encontrar, o lo que me está facilitando un poquito encontrar mis resultados, mis incógnitas, que son mis reacciones, mis 4 reacciones, es dividir la estructura en 2 para analizar parte por parte. Ese es parte del procedimiento que ustedes van a hacer, ¿no? Pero fíjense, si yo tengo también mi estructura completa, hay algo, un principio que debe cumplirse cuando yo analizo estructuralmente una determinada estructura. En el análisis estructural que yo hago. Mis ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos en cualquier punto, esas sumatorias que yo hago iguales a 0, las hago pensando en que si está igual todo a 0, cualquier sumatoria de fuerzas o de momentos igual a 0, mi estructura está en equilibrio. Siempre tengo que decir eso, ¿correcto? Por eso se han bautizado como ecuaciones de equilibrio. Entonces, yo demuestro ese equilibrio cuando mis sumatorias me dan 0. ¿Cuándo puedo hacer yo o aplicar mis ecuaciones de equilibrio, mis 3 ecuaciones de equilibrio? Siempre. La respuesta es siempre puedo aplicarlas. De una u otra manera siempre puedo aplicarlas. Esas ecuaciones nunca me van a abandonar, porque yo quiero que mi estructura esté en equilibrio, es decir, que mi estructura no se esté moviendo, mi estructura no se esté yendo hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, no esté girando, no, quiero que esté estable, quiero que esté en equilibrio, que esté quieta mi estructura. Por eso igualo a 0 todas esas sumatorias. Eso quiere decir que si yo tengo mi estructura completa, como aquí la estamos viendo, completita, ¿puedo aplicar aquí mis ecuaciones de equilibrio en la estructura completa? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Ya, como puedo aplicar mis ecuaciones de equilibrio, mis 3 sumatorias, puedo hacerlo en mi estructura completita, entera, y también puedo hacerlo en mi estructura parte por parte. Entonces, ¿cuál es el principio estructural que yo manejo? Mi estructura tiene que estar en equilibrio completa y también cada una de las partes de mi estructura tienen que estar en equilibrio por separado. ¿Okay? No puedo tener una parte que no esté en equilibrio y tener mi estructura completa en equilibrio, o viceversa, ¿no? Tener mi estructura desequilibrada completa y cada una de las partes en equilibrio. No, todo tiene que estar en equilibrio, todo, en todo momento.
Entonces ese principio a mí me ayuda mucho. Yo puedo aplicar sumatoria de fuerzas en X en esta estructura, donde ¿qué voy a tener? En X, ¿qué voy a tener? Mi carga P, asumiendo mi convención de signos, como siempre, ¿no? Voy a tener mi reacción horizontal en, si quieren llamar A, el izquierdo, y el punto B, el derecho, no hay problema. Pueden denominar con el nombre que quieran, los apoyos. Entonces yo tengo mis reacciones horizontales, yo puedo hacer sumatoria de fuerzas en X. Tengo una ecuación. Puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué cargas tengo en Y ahorita? Aplicadas a mi estructura. Otra vez estoy solo. Las reacciones son verticales. Tengo reacciones verticales, pero tengo cargas. Además de las reacciones, tengo cargas. Hay una carga horizontal, ingeniero. Sí, pero la carga horizontal funciona en la sumatoria de fuerzas horizontales o X, no en la sumatoria de fuerzas Y. Entonces, esta horizontal se va a sumar o restar con mis reacciones horizontales. Pero mis reacciones verticales tienen alguna carga vertical que esté aplicada a la estructura. Entonces es lógico pensar que entre mis cargas o reacciones, perdón, mis reacciones en los apoyos verticales tienen que estar también en equilibrio, ¿cierto? O sea, tengo dos, tengo una a la izquierda, una a la derecha, pero no tienen contra qué equilibrarse, entonces tienen que equilibrar entre ellas, ¿no? Entonces yo siempre puedo aplicar sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, puedo aplicar momentos en cualquier punto. Si yo aplico momentos en cualquier punto, ¿dónde aplicarían ustedes momentos para encontrar, por ejemplo, sus reacciones? Para ayudarme a plantear ecuaciones para encontrar mis reacciones. Y hoy día están todos dormidos, ¿no? Creo que vamos a empezar a pasar los sábados con las cámaras prendiditas para ver que no se están durmiendo en la clase. Va a tener que ser una condición. Solo entra a clases el que tiene la cámara prendida, los demás fuera. Esa va a tener que ser la nueva regla, ¿no? Ni modo. ¿Cómo es? Nadie me ha respondido. Como nadie me ha respondido, supongo que todos ya saben cómo resolver. Entonces pasaremos a la siguiente parte. ¿Ya? Vamos a tener otro tipo de apoyos. Entonces, hemos visto los apoyos fijos. ¿Qué pasa si nuestra estructura, fíjense esta estructura que está acá, es muy similar a la estructura anterior, pero con una diferencia importante? Tenemos nuestra columna, bigacolumna, que en realidad es un solo elemento por la rigidez en estos puntos superiores. De manera similar a la anterior tenemos una carga horizontal aplicada, en el mismo sentido incluso, ¿no? P, esta horizontal aplicada en el punto superior.
pero tenemos diferentes tipos de apoyos. ¿Qué apoyos son estos? ¿Qué tipo de apoyos son estos? Empotrados. Fijo, es el- Eso es empotración, ingeniero. Empotración, no conozco ese término. Empotramiento. Pero es que Empotramiento. ok. Sí, eso es un apoyo, bueno, ambos apoyos son tipo empotrado, ¿no? Son empotramientos. La diferencia del empotramiento con un apoyo fijo, ¿cuál es? ¿Qué sucede en apoyos tipo empotrado? Ya tienen 3 reacciones, ingeniero. Ya tenemos 3 reacciones. Eso es correcto. Aquí en el texto no se van a confundir, ¿ya? Se llama de traducción del texto. A esos apoyos que nosotros, empotramientos, aquí en nuestro medio, digamos, ¿no? El texto los está llamando fijamente apoyados. Para el texto es fijos, apoyos fijos. Nosotros conocemos como apoyo fijo otra cosa. Entonces no se van a confundir en el nombre. Para nosotros son empotramientos. Entonces tenemos 3 reacciones. Si tenemos 3 reacciones en cada apoyo, tenemos una reacción horizontal, una reacción vertical y un momento, encontraremos de qué grado de indeterminación es ahora nuestra estructura. Ahora ya no tenemos 4 reacciones, tenemos 6 reacciones en total, ¿no? 3 a un lado y 3 al otro. Pero nuestra estructura es similar a la anterior, es una sola pieza y tenemos por cada elemento o pieza tenemos 3 grados de libertad, por lo tanto 3 ecuaciones de equilibrio. ¿De qué grado será esta estructura hiperestática? La pregunta ¿es hiperestática o es isostática? No sé. ¿Qué dicen? Del primer grado hiperestático. ¿Nadie? De 3er grado, ingeniero. ¿Por qué llegas a la conclusión de 3er grado? ¿Cómo has sacado cómo llegas a esa conclusión, digamos? Con la fórmula B más la reacción mayor, mejor dicho, mayor de 2 por J, y lo he puesto en una barra más 6 reacciones, y en el otro lado de 2 por 2 juntas, igual me salió a una diferencial de 7 entre 4, y digo que es de 3er grado, por eso. No sé si está bien, ingeniero. Aquí hay algo bien importante. Si es que te estoy entendiendo bien, me vas a corregir si me estoy equivocando. Estás utilizando la ecuación B más R igual a 2J. Esa ecuación se aplica a cerchas o estructuras tipo cercha o armaduras también se conocen, ¿no? No se confundan. A ver, vuelvan a repasar sus apuntes, ¿ya? Hay 2 ecuaciones que hemos mencionado, no son las únicas, hay muchas más, pero nosotros hemos mencionado acá en la materia 2 ecuaciones, 2 formas de verificar si es hiperestática o es isostática. Una de ellas se aplica a cerchas, a estructuras tipo cercha. Es justo esa de B más R igual a 2 veces J, ¿ya? Porque ahí hablamos de las juntas, hablamos de las reacciones y hablamos del número de barras. ¿Listo? La otra ecuación que habíamos mencionado, que es más cortita, más sencilla, se aplica a vigas, marcos, pórticos, que es justamente el caso que estamos viendo ahora. Y la ecuación no es la misma, es diferente, ¿ya?
La ecuación lo que hace es compara el número de reacciones, ya que hemos dicho que es R, digamos, R va a ser el número de reacciones. ¿Cuántas reacciones hay? En este ejemplo hay 6 reacciones. En nuestro marco doblemente empotrado hay 6 reacciones. Y ese número de reacciones las comparamos con el otro lado de la ecuación, es 3 veces N. 3 veces por el grado de los grados de libertad de cada elemento. Y N es el número de elementos. Entonces, esa es la ecuación que tenemos que usar. En este caso, porque es una estructura tipo marco o pórtico, no es una cercha. No se confundan. No pueden utilizar las ecuaciones en cualquier tipo de estructura. R igual o desigual, no importa, a 3N es la que tenemos que usar en este tipo de estructuras, donde R es el número de reacciones y tenemos que comparar ese número de reacciones con 3 veces el número de piezas o de barras o de elementos. Entonces de ahí sale, de la diferencia de esos dos términos, sale el grado de hiperestaticidad o de indeterminación. En este caso tenemos 6 reacciones y tenemos que comparar ese 6 con 3 veces el número de piezas. ¿Cuántas piezas hemos dicho que tenemos en este marco? 1. Entonces comparamos 6 a un lado de la ecuación con al otro lado de la ecuación 3 por 1, que es 3 nomás. La diferencia es 3. Entre 6 y 3 la diferencia es 3. Por lo tanto, esta es una estructura de tercer grado. Pero si bien ha coincidido la forma en la que has aplicado la otra ecuación, no es correcto que la apliques. Esa de B más R igual a 2 veces J, no, porque eso es para cerchas, ¿no? Y J, que es el número de juntas, hemos dicho claramente, no puedes aplicar esa ecuación porque estas no son juntas, o sea, no son separaciones, no son articulaciones, son empotramientos rígidos también. Es como si la viga estuviese empotrada a la columna. Lo mismo hasta otro lado, como si esta viga estuviese empotrada a la columna. Entonces no son articulaciones, no podemos decir, no podemos aplicar esa ecuación como 2 veces J, porque no existe J, J es 0 en esta, ¿me entienden? Entonces hay que tener cuidado, ¿no?, con la aplicación de las ecuaciones, ¿de acuerdo? De acuerdo, Inge. Inge. Ya. Entonces, hemos dicho que tenemos en esta ocasión una estructura de tercer grado. ¿Listo? Si es de tercer grado, ¿qué tenemos? 6 incógnitas, que son las 6 reacciones, y tenemos solamente 3 ecuaciones de equilibrio. Entonces nos faltan 3 ecuaciones, o 3 supuestos, 3 hipótesis, 3 cosas que debemos asumir. ¿Qué vamos a asumir en este caso? Primero, nos vamos a ir a nuestra deformada de la estructura. Fíjense. Nuestra elástica o deformada de la estructura ahora es esta. Estamos aplicando una fuerza P, en este caso en el ejemplo de izquierda a derecha. Por lo tanto, nuestra estructura se está deformando hacia la derecha. ¿Ya? Nuevamente tenemos un desplazamiento de los puntos superiores. Esta era su posición original y ahora están acá por la fuerza aplicada. Lo mismo este otro punto derecho, superior derecho, hay un desplazamiento delta del punto original, de su posición original, antes de aplicar la fuerza, y después de aplicar la fuerza se ha movido a este otro punto. ¿Ok? ¿Qué pasa con nuestros apoyos? Al igual que en el caso de los fijos, en los empotrados, en los empotramientos, no se mueven a ningún lado, ¿no? Entonces,
se mantienen los apoyos en su posición original, antes y después de la carga. Esta es la deformada de nuestra estructura. La diferencia, porque en la parte de la viga sucede lo mismo que había sucedido antes. Hay una especie de doble curvatura. Eso estamos asumiendo. Eso nosotros suponemos que va a pasar. Si suponemos que va a haber una doble curvatura, también suponemos o asumimos, si ustedes quieren, estoy asumiendo, que en la parte central de la viga va a actuar como una articulación. Eso ya lo habíamos visto. Entonces el momento aquí va a ser igual a 0, porque es una articulación virtual, pero trabaja como articulación. ¿Okay? El momento va a ser 0. Ahí ya tengo un supuesto. Nuevamente, algo que me ayuda a plantear una ecuación. O bueno, no es una ecuación, ¿no? Es un supuesto que me ayuda a resolver mi sistema de ecuaciones. Lo nuevo en esta estructura es las columnas. Esta vez las columnas, como están rígidamente apoyadas, es decir, están empotradas en el suelo, ya no se les permite el giro. Ya no se les permite que formen un ángulo aquí abajo cuando se aplica la fuerza lateral. Y lo que impide que giren son las reacciones de tipo momento. No se olviden que en un empotramiento ya tenemos una reacción tipo momento. Esos momentos, que son reacciones, son los que no me dejan girar la pieza con libertad. El momento que es reacción del suelo se opone a que mi columna gire, rote. Se opone, no la deja. Quiere que esté vertical. Entonces, como quiere que esté vertical, en este primer momento, mi columna no gira desde abajo. Entonces, lo que hace es, se mantiene vertical hasta un cierto punto y luego empieza a girar, se curvea por la fuerza, ¿no? Obviamente hemos dicho, esta deformación, esta elástica que estamos viendo acá, que es la línea punteada, está exagerada, digamos, para efectos de la explicación, para que sea visualmente entendible. ¿Ok? En la vida real puede ser que estemos hablando de magnitudes muy pequeñas, ¿no? Estoy suponiendo que pueden ser milímetros, décimas de milímetro, no sé. Magnitudes muy chiquititas estos desplazamientos. Y los ángulos y todo, ¿no? Pero para efectos didácticos estamos viendo una elástica muy deformable, ¿no? Entonces, si bien se mantiene vertical al principio porque el empotramiento así me obliga a estar en la columna, en algún momento la columna va a empezar a tener que curvearse, tiene que empezar a deformarse. En este caso, una curva hacia la derecha. Una curvatura en ese sentido. Pero llegado el momento, también mi columna va a empezar a cambiar de curvatura. Igual que en la viga. Entonces yo empiezo a curvear a la derecha y luego en algún lugar cambio hacia la izquierda. Entonces tengo dos curvas en diferentes sentidos. Eso es una suposición. Yo estoy suponiendo que va a pasar eso. Igual que había supuesto que iba a pasar eso en la viga antes. Ahora no solo está pasando en la viga, también está pasando en la columna. Esa doble curvatura, ese cambio de pendiente en las tangentes. ¿Ok? Hay un cambio. Ese cambio yo voy a asumir, suponer que se está dando en algún punto de mis columnas. Lo más simple de suponer, una simplificación en realidad para aproximarme a la realidad, por eso es un método aproximado, es que estos nuevos puntos de inflexión en mi curvatura están al centro de mis columnas. Igual que había supuesto que el punto o bisagra virtual en mi viga estaba al centro, yo voy a suponer en un primer momento que estoy
con puntos de inflexión al centro de mis columnas, es decir, a H medios. Todo punto de cambio de curvatura en la deformada, eso no se van a olvidar. En mi línea deformada, en la elástica, cuando yo tengo un cambio de curvatura, cambio de pendiente en las tangentes de mi curvatura, significa que en ese lugar mi estructura trabaja como si tuviera una articulación. Nuevamente, no tengo una articulación real, pero la forma en la que mi estructura se desempeña es como si tuviera una articulación. Entonces ahora tengo 3 articulaciones o 3 puntos de articulación que resultan en 3 puntos de momento nulo o momento cero, y por lo tanto ya tengo las 3 suposiciones o supuestos o hipótesis para resolver mi sistema de tercer grado de indeterminación. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Entonces, como están tan calladitos, anótense la práctica número 4. La práctica número 4 es similar a la práctica número 3, pero para esta nueva estructura. Entonces, en la práctica número 4, fíjense, lo mismo que hemos hecho en la estructura anterior. Yo puedo dividir, segmentar mi estructura en base a las hipótesis que estoy planteando, a lo que estoy asumiendo, a lo que estoy presuponiendo. Que si tengo momentos nulos al centro de mi columna, bueno, de ambas columnas, ¿no? Fíjense, a H medios, esta es una distancia, H medios, abajo H medios. Lo mismo aquí, tengo un punto de articulación en cada columna, al centro. Y tengo un punto de articulación al centro de mi viga. Yo puedo dividir mi estructura, hipotéticamente separarla en sus partes. Entonces ahora yo tengo ya 4 partes en la estructura. Tengo las 2 partes inferiores de mis columnas. Aquí tengo mi apoyo empotrado, mi apoyo empotrado. Y tengo las 2 partes superiores de mis columnas que siguen unidas a la mitad de la viga. Tengo 4 partes. Y de manera similar a mi anterior estructura, yo tengo ya los resultados. El libro ya ha encontrado, por ejemplo, cuánto vale mi reacción izquierda vertical, cuánto vale mi reacción izquierda horizontal, o si quieren el punto A, si quieren llamarlo el punto B, cuánto vale mi reacción horizontal y mi reacción vertical en el apoyo B. También tengo el valor de cuánto vale mi reacción momento en el punto B, porque es un empotramiento, y cuánto vale mi reacción momento en el punto A o izquierdo, porque también es un momento, también es un empotramiento. Entonces tengo todas las fuerzas resueltas aquí. Las fuerzas externas, las reacciones, la carga y mis fuerzas internas. Las fuerzas internas que actúan en mis, entre comillas, rótulas o articulaciones virtuales, las que yo me he creado. Es supuesto que trabaja de esa manera. Entonces tengo fuerzas horizontales y fuerzas verticales en ese punto. Un detalle es que, al igual que la anterior vez, igual que en el método de nudos cuando yo resuelvo cerchas, si una fuerza en un lado de mi estructura, digamos las fuerzas verticales, aquí comparen, la magnitud de esas fuerzas tiene que ser igual. O sea, si yo jalo mi estructura hacia arriba, de la parte, esta parte,
le estoy aplicando la misma fuerza a la parte inferior del elemento que sale de mi articulación. La misma magnitud, no pueden ser diferentes. Pero lo que sí es diferente es el sentido. Si en una sale, o sea, si en una va hacia arriba, en la otra va hacia abajo. Eso es como siempre hacíamos en los nudos también. Si se acuerdan el sentido de las fuerzas en el nudo, desde el punto de vista del nudo, y en el sentido de la fuerza desde el punto de vista de la barra, era la misma fuerza, no podía cambiar su valor de fuerza, pero sí cambiaba la dirección de la fuerza. Entonces, si en la barra la compresión, la flecha estaba entrando hacia la barra, en el nudo la compresión era una flecha entrando al nudo, o sea, en sentido contrario a la otra fuerza. Lo mismo pasa aquí. Las fuerzas horizontales tienen el mismo valor, pero sentidos contrarios. Las fuerzas verticales tienen el mismo valor, pero sentidos contrarios. Lo mismo aquí. Fíjense esta otra de aquí. Es una fuerza horizontal en este punto, tiene un valor P medios y va de derecha a izquierda. En ese mismo punto, pero en la otra parte de la estructura, la fuerza horizontal tiene el mismo valor. Si este es P medios, este es P medios. Las dos horizontales. Pero el sentido es contrario. Una va de derecha a izquierda, la otra tiene que ir de izquierda a derecha. Y eso pasa siempre en todas las articulaciones. Se tiene que cumplir. Entonces, la forma de resolver esta práctica 4 es lo mismo que la anterior. Encontrar estos valores internos y las reacciones y ver si les da el mismo valor que en el libro. Para ello, el tip que les voy a dar es que ustedes pueden hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos en cada una de las partes, en este caso pueden hacer ese equilibrio de fuerzas solo para cada parte, y también pueden hacer el equilibrio de fuerzas para el conjunto total. Entonces de ahí salen las ecuaciones que ustedes tienen que combinar. Pueden hacer sumatoria de fuerzas en X en esta estructura entera, sumatoria de fuerzas en Y, y sumatoria de momentos en el punto que ustedes quieran, o en los puntos que ustedes quieran, igual a 0. También pueden hacer lo mismo por partes. Pueden agarrar esta partecita, cuando todavía no tienen los valores, ¿no? Y hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos donde ustedes quieran. Siempre igual a 0. Lo mismo en esta parte, las tres ecuaciones, lo mismo en esta parte, lo mismo en esta parte. Combinando las diferentes sumatorias que pueden tener por partes y en el conjunto total, tienen que hallar estos valores. Pueden hallar estos valores. ¿De acuerdo? En realidad tienen que verificar, ¿no? Nuevamente la práctica es lo mismo. Verificar si los valores que el libro ha anotado aquí a ustedes les resulta igual o no, o les da otra cosa. Hay que verificar, hay que hacer para ver si nos da lo mismo o no nos da lo mismo. Si contradecimos o coincidimos con el libro. ¿De acuerdo? Está bien. Listo, muchachos. Dudas hasta aquí. No, ninguno. Muy bien. Los días sí se han despertado muy bulliciosos. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, para la siguiente semana yo voy a poner los links en la plataforma para que me suban las dos prácticas, la 3 y la 4, como siempre, ¿no? Resuelven en un cuadernito si quieren, en una hojita de papel, en lo que ustedes quieran,
le sacan una fotito, lo escanean y lo suben en formato PDF a la plataforma. ¿Listo? Está bien, Inge. Bien, muchachos. Tenemos que quedarnos aquí hoy día en la clase porque hay una defensa de tesis en la universidad, ¿ya? Y me toca ir a justiciar a alguien. No, mentira. Me toca hacer tribunal, entonces tengo que irme para la universidad ahora, ¿de acuerdo? Está bien, Inge. Está bien. Que tenga un buen fin de semana, Inge. Igualmente ustedes, algún día tengo que verlos en en el mismo trámite, ¿no? Tengo que estar sentadito viendo que defiendan su tesis. Pronto. Algún día. Pronto, Inge. Ya, me parece muy bien. Estudien, muchachos. Gracias, Inge. Hasta luego. Listo. Nos vemos entonces el siguiente fin de semana para los que pasan solo sábado y el miércoles con los que pasan en semana. ¿De acuerdo? De acuerdo, Inge. Que le vaya bien. Listo, muchachos. Nos vemos. Hasta luego, Inge. Adiós.